Shalom. Hoy vamos a estudiar la parashá de Shoftim. Shoftim significa jueces. La Torah nos ordena establecer tribunales en cada ciudad y en cada pueblo. Por lo menos un tribunal de 3 jueces, y cuando hay gente suficiente debe crearse uno de 23 jueces. Y podríamos preguntarnos a qué viene tanta urgencia en establecer tribunales. Tan peligrosa es la sociedad que si no les amenazamos con la presencia de un tribunal, no serán capaces sus miembros de llevar una vida comunitaria aceptable. Debemos entender que solo cuando el ojo avizor de los magistrados controla lo que sucede en la sociedad, solamente entonces podremos dormir tranquilos. O tal vez diremos que queremos establecer una sociedad totalitarista, dictatorial, basada en el poder de la justicia. Son preguntas inquietantes, ya que por una parte no queremos vivir en un mundo libertino, donde cada uno hace lo que le da gana y el más fuerte es el que tiene la razón, pero por otra parte tampoco queremos ver limitada nuestra libertad de los caprichos de los jueces o de unos legisladores que modelan nuestro modo de vida. La respuesta, por supuesto, se eleva a otros niveles, tal vez incomprensibles para quien no conoce la identidad del pueblo de Israel. Ya a menos de 2 meses de la salida de Egipto, nos encontramos con Moshe sentado en el tribunal, juzgando al pueblo desde la mañana hasta la noche. Y su suegro, el midianita, que acaba de llegar, le pregunta extrañado: ¿qué está haciendo? La respuesta del líder de Israel es contundente: el pueblo viene a preguntar la opinión divina. La justicia en Israel va muchísimo más allá del establecer unas instituciones que permitan la convivencia entre los ciudadanos del país, destinadas a evitar que alguien se aproveche de las circunstancias para cometer delitos. La justicia no tiene tan solo la función de permitir una sociedad ideal, regulando los poderes cívicos de la comunidad en que vivimos. Al contrario de lo que se podía esperar de una institución jurídica, los tribunales de justicia en el pueblo de Israel no tienen como primera misión buscar la verdad o la justicia, sino salvar al acusado. Así puede verse muy claramente en las explicaciones talmúdicas a los versículos 24 y 25 del capítulo 35 del libro de Bemidbar, Números, que comienzan con dos expresiones: juzgará la congregación y salvará la congregación. La misión de los jueces no es condenar, aplicar la fuerza de la ley, sino salvar al acusado. Y su salvación será, por supuesto, por medio de la educación. El crimen cometido se debe a un desequilibrio en la visión del acusado, que le llevó a cometer el crimen, y debemos salvarle de este mal estado en que se encuentra. Allí en el libro de Bemidbar se trata de un homicida que será mandado a una ciudad de refugio que está gobernada por levitas, los maestros de Israel, que se dedicarán a despertar en él los resortes anímicos que le ayuden a superar el problema que le llevó al homicidio. Y en otros casos igual. En primer lugar, la educación. Solo cuando ésta no da el resultado esperado o cuando no encontramos suficientes excusas legales para salvarle, entonces se le aplicará el castigo que dicta la ley. Sería este un primer paso indispensable, sin duda, de la sociedad de los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel, que han transmitido el gran mensaje de Abraham de enseñar a su casa y a su estirpe tras él a ir en el camino del Creador haciendo justicia y juicio, se ven en la necesidad de conocer cuál es la opinión del Creador en cada tema que sube al debate. El hombre atraviesa fases importantes en su evolución ética. Comprende más y mejor los motivos de las normas de conducta imprescindibles para que la sociedad prospere. Desde las leyes de Hammurabi, desde hace ya cerca de 4.000 años, pasando por el Código Romano, la Revolución Francesa, con la Declaración de los Derechos Humanos y los principios de la democracia griega, francesa o americana, el mundo ha ido evolucionando y ha mejorado mucho. Pero al pueblo de Israel esto no le basta. No basta porque todos estos puntos de vista humanos, por buenos que sean, dejan siempre mucho que desear. El Sanedrín de Israel está encargado de transmitir la voluntad divina por medio de las leyes de la Torah, interpretadas y ampliadas según las necesidades de las diferentes generaciones.
Pero por otra parte, la humanidad ha sufrido mucho de las teocracias, tanto las paganas como las más modernas. Cuando en nombre de los dioses, muchos o pocos, se han establecido los regímenes más oscuros de la historia de la humanidad, los personajes sin escrúpulos que se han aprovechado de la necesidad humana, de la espiritualidad, y que han manipulado la divinidad jugando con los sentimientos más puros y más elevados del hombre. Con ello han destruido la confianza que habían depositado en la opinión divina. Cuando se habla hoy de teocracia, se revuelven nuestras entrañas de miedo, de pánico, a que los ayatolás o los frailes dominicos de la Inquisición se apoderen de las riendas de la sociedad. Y cuando pretenden describir la sociedad judía en tiempos bíblicos o en el templo de Jerusalén, se usan los parámetros que han visto en las sociedades cristianas o musulmanas, aplicándolos por falsa analogía a la sociedad teocrática que la Torá describe. Nos va a ser muy difícil restablecer esta confianza en las directrices del Creador. La sociedad moderna las rechaza con temor y suma desconfianza en la rectitud de los representantes. Está claro que en primer lugar debe reafirmarse esta confianza en los jueces, en los sabios. Las condiciones de las que hablaba el suegro de Moshe en el capítulo 18 del Éxodo deben ser cumplidas a rajatabla. Hombres valerosos, temerosos de Dios, veraces y que odian la codicia. El tratado talmúdico de Pirkei Avot, según la opinión del Maharal de Praga, está destinado a regular precisamente la conducta de los jueces, con indicaciones que van muchísimo más allá de lo conceptual. Se exige de los jueces un nivel muy alto de sabiduría, capaz de entender la psicología de los hombres para poder profundizar en lo que ha ocurrido. Pero sobre todo se exige de ellos que se conviertan en modelos de comportamiento, que no se encuentre en ellos la menor falta, lo cual supondría un mal ejemplo para el público y peor aún el desmoronamiento de la confianza que deben tener en el sistema judicial. La peor maldición es cuando los jueces no son dignos. Tal y como decimos en nuestra oración de la Amidá, devuelve los jueces como antaño y aparta de nosotros el dolor y los suspiros. Para llegar a esto, el mejor método es elevar poco a poco el nivel de la moralidad en nuestra sociedad. Seguir el camino marcado por nuestro padre Abraham de exigir la justicia, empezando con nosotros mismos. No asustarnos de las consecuencias inmediatas de esta justicia, puesto que seguramente habrá muchísimas dificultades, sino que mejor asustarnos de las consecuencias a largo plazo. Que si no corregimos la sociedad, se convertirá en una jungla peligrosísima. Tenemos en nuestras manos la solución en nuestro propio estudio de la Torá, en nuestra propia mejora de comportamiento. No un estudio meramente intelectual, sino principalmente comprometido, ya que exige mucho de nosotros mismos, ya que nos hace cambiar interiormente y exteriormente también. Cuando nosotros mismos nos convertimos en los jueces de nuestro propio comportamiento, como dicen los sabios, poner jueces y policías en nuestras puertas, en las puertas de nuestro cuerpo, en los ojos, en los oídos, en la boca, para evitar que entren o que salgan cosas que no deberían. No hay atajos, no hay trucos, ni podemos delegar el problema en otros, sino que debemos hacerlo nosotros mismos. Shalom.